Hola, muy buenos días a todos. Bueno, voy a presentarles este tema que se llama la inteligencia artificial geosocial, que es un sensor para medir la influencia en la intención del voto, en algo también que es conocido como la tecnopolítica. Bien, vamos a comenzar con platicando un poco acerca de lo que vamos a ver en esta presentación, que es básicamente la introducción, la problemática que vamos a abordar y la motivación que nos lleva a querer resolverla, la solución que precisamente hemos desarrollado, la arquitectura planteada, los experimentos realizados, los resultados y las conclusiones. Bien, en México la población joven adulta pues es un poco más de 40 millones de personas entre 18 y 39 años. De ellos hay 82 millones de internautas, de los cuales 30 millones utilizan Twitter, que es aquí donde precisamente viene nuestra motivación, porque es donde surge esto de la tecnopolítica, que no es otra cosa más que hacer política utilizando la tecnología y en específico en este caso en el tema de elecciones. Bien, eh, ahora lo que vamos a ver a continuación es qué sabemos nosotros acerca de las elecciones en México. Bien, nosotros podemos explorar la red, las redes sociales, los sitios de noticias, en fin, una gran cantidad de canales de comunicación que tenemos. Sin embargo, todo esto se reduce a comparativas, ¿sí? Nosotros únicamente lo que nos ofrecen son comparativas, los medios controlan qué información nos dan, cómo nos las dan y en qué formato nos la presentan. Otra cosa es también las tendencias a través de los medios, que en este caso, pues también vienen a ser solamente cifras, ¿sí? Y bueno, entonces, estas noticias nos permiten conocer las estadísticas, los pronunciamientos de candidatos, pero no nos proporcionan descripción o discurso en torno a estos candidatos. Tampoco podemos saber qué están hablando las otras personas que no son los medios y obviamente nuestra comunidad o nuestro círculo cercano de personas. Tampoco sabemos en concreto qué está pues pensando, qué está opinando. Entonces, el problema que tenemos es cómo modelar el discurso en torno a intención del voto cuando estamos en vísperas de las elecciones e incluso cuando todavía ni siquiera son las vísperas de las elecciones, que van a haber algunos hallazgos muy interesantes que encontramos aquí. Bueno, básicamente nosotros ya sabemos que las redes sociales tienen discursos que revelan tendencias e influencia geográfica, pero ¿qué podemos saber del discurso antes y durante las elecciones en redes sociales? ¿Hay datos de valor? ¿Cómo se pueden utilizar? Y en la época de elecciones, pues esta información es valiosa, no solamente porque describe las intenciones del voto, sino porque más interesante aún nos permite saber el por qué tú tienes esa intención del voto o qué es lo que hace que tú tengas la intención de votar por alguien. Bien, en este sentido, ustedes habrán visto que hay muchos estudios acerca de redes sociales, e incluso hay indicadores y encuestadoras que ya utilizan las redes sociales para hacer este tipo de análisis, pero yo quiero centrar nuestra atención en algo que es un elemento que está vivo en las redes sociales, que es muy común, que es precisamente el meme. El meme cómo polariza e impacta en la opinión colectiva durante las elecciones. Este es el hallazgo más interesante de este trabajo porque nos dedicamos no solamente a minar las redes sociales, sino a darle seguimiento al meme, a ver cómo le podíamos aplicar una inteligencia artificial y luego cómo podríamos geográficamente descubrir o hallar patrones que nos lleven a pues poder predecir en un momento dado, agrupar, en un momento dado también clasificar las intenciones del voto. Bien, entonces, en este sentido, la gran pregunta es, ¿qué me permite descubrir el meme? Entonces, la problemática a la que yo me voy a enfrentar cuando yo abordo este tipo de pues temáticas es los diferentes niveles de granularidad espacio-temporal en los datos sociales. Si tú buscas una palabra, lo primero que va a hacer Twitter, por ejemplo, es regresarte el término tal cual hace match exacto con lo que acabas de escribir, pero en el tiempo cercano, es decir, hace unos minutos, hace una hora, tal vez hace un día, pero es muy difícil que te vaya a regresar un resultado, a menos que tú explícitamente se lo indiques, un resultado de hace 3 años, de hace 4 años, y ya no se diga de hace 5 o 10 años, lo cual pues a veces pues no es posible ya de obtener, ¿sí?
Otra cosa es gestionar las descripciones de estos discursos. La gente tuitea, habla de muchas cosas y precisamente filtrar nada más la temática hacia algo en particular, como en este caso que estamos hablando de elecciones, pues es un poco complicado, ¿no? ¿Sí? Y queremos gestionar todo esto para integrar, analizar e identificar estos grupos en estos datos. Para ello vamos a tener que utilizar técnicas de minería, pues lo que es la inteligencia artificial desde su subgrupo que es el machine learning y obviamente el análisis espacial que es de interés para nosotros en esta temática que estamos manejando. Entonces, en este sentido, si nosotros podemos identificar los patrones en los discursos de intención del voto en relación con la geografía, pues vamos a lograr obtener resultados muy interesantes, pero este es el primer reto al que nos enfrentamos. El segundo reto es cómo logramos que un algoritmo aprenda a identificar la intención del voto y finalmente cómo presentamos esta información de tal manera que el que tome decisiones o el que tenga la intención de utilizar esta información lo lleve a cabo de la mejor manera. Entonces, en este sentido, la solución a la problemática es desarrollar una inteligencia artificial geográfica y social para revelar el discurso de intención del voto. Y en este sentido, nosotros lo que vamos a empezar a ver ahorita es, eh, quiero mostrarles estos tweets que son precisamente del año 2018 previo a las elecciones y algunos durante ya las elecciones. Si yo les digo que quiero saber de qué habla este tweet, pues necesito una persona que vaya y lo lea. Pero en este caso, entonces, la inteligencia artificial podría hacer esa tarea de leerlo y decirme de qué habla, no solamente en el sentido estricto de lo que está escrito, sino darme una interpretación como lo haría el ser humano. Ah, resulta que es una crítica. Ah, resulta que es un ataque. Resulta que es una frase para inspirar. Ah, resulta que es pues un proselitismo que están haciendo. Bueno, ¿cómo los puede saber eso la inteligencia artificial? Hay otros tweets, por ejemplo, que necesito identificar quién es el que publica el tweet. Y ya hablaré más adelante acerca del problema que significa esto de los bots y las fake news. Otro ejemplo que tenemos, pues, es precisamente cuándo tuitear, cuándo yo debo de publicar algo, cuándo debo yo de responder de tal manera que yo logre descubrir la intención del voto, ¿sí? Por otra parte, también tenemos desde dónde estoy tuiteando y hacia dónde quiero tuitear, a dónde quiero influir, a dónde quiero impactar y cómo quiero que eso se lleve a cabo. Todo esto, obviamente, en un principio no lo sé, es tal cual como se los estoy mostrando ahorita en la pantalla. No tengo manera de identificar qué ocurre, cómo ocurre. Sería una interpretación subjetiva que yo haría acerca de todo lo que hay en estos tweets y obviamente también influiría mi tendencia hacia mi candidato preferido o si deseo hacer voto nulo o abstenerme, pues bueno, ese ya sería otra cuestión. Pero sin lugar a dudas, es un enorme reto y es muy, muy motivante pensar que con inteligencia artificial yo pueda generar un mecanismo con el cual automáticamente me pueda interpretar esta información y no solamente darme resultados estadísticos, sino automatizarme la toma de decisiones. Entonces, aquí estamos hablando de inteligencia artificial en el sentido de ayudarnos a automatizar la toma de decisiones y que está enfocada a estas tres áreas, que es precisamente la inteligencia artificial, la número uno, la número dos, pues el análisis de redes sociales y el último, que es el análisis espacial o geográfico con el cual vamos a estar trabajando. Entonces, necesito esta inteligencia artificial, social y geográfica que me haga este trabajo. Imagínense que vamos a tener a un ejército de personas que va a estar leyendo todos estos tweets y que va a estar analizándolos y que me va a estar dando indicadores, pero de manera objetiva, no de manera subjetiva, precisamente porque los datos son objetivos, no son subjetivos. En este caso, el primer reto o el primer obstáculo al que me voy a enfrentar es que me van a decir, bueno, pero es que hay muchas cuentas que son bots, hay muchas que son fake news. Sí, pero también hay muchas cuentas oficiales en la web y que son verificadas en las redes sociales. En este sentido, nosotros hacemos un balance entre seguir cuentas y extraer información de aquellos perfiles verificados, de cuentas de medios, pero también utilizamos lo que dice el Vox Populi. En este sentido, pues es la manera en la que nosotros abordamos esta problemática de que, ¿cómo sabes que es un bot?
Bueno, pues aplicamos algunos filtros también para identificar aquellos que están repetidos, aquellos que tienen un discurso muy especializado. Ya les explicaré ahorita más adelante cómo identifico que un discurso es de un bot o cómo identifico que un discurso es de una persona. Muy bien. Entonces, en este sentido, lo que estamos nosotros teniendo como propuesta es una arquitectura donde yo voy a comenzar como primera etapa en extraer la información de Twitter, limpiarla, hacerle ciertos procesos para que yo la pueda manejar. Y lo primero que voy a dedicarme a averiguar es el contexto y la detección de la zona o la ubicación. Para eso voy a utilizar algunos filtros de procesamiento de lenguaje natural, voy a utilizar también algunos análisis geográficos y espaciales. Y una vez que haya logrado eso, lo que sigue ahora es clasificar la narrativa en el discurso. ¿Qué significa esto? ¿Recuerdan hace un momento cuando les mostré los tweets? Esos tweets, sí, que yo mostré hace un momento aquí, estos tweets que ustedes observan ahorita en pantalla, yo necesito clasificarlos, es decir, necesito saber, bueno, el primer tweet, ¿de qué habla? ¿Habla de elecciones? ¿O habla de carros? ¿O de qué habla? Y luego, ya que identifico, sí, sí, resulta que sí habla de elecciones, ok. Y luego, qué está diciendo? ¿Está haciendo intención del voto? ¿Cuándo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué palabras utilizó? Esa parte es precisamente la que voy a hacer aquí, clasificar esas narrativas. Y posteriormente, con otros algoritmos de clustering y de K-means y de términos relevantes, voy a descubrir o voy a detectar patrones en esos tweets, cómo se comportan, en qué orden son publicados, en qué estados, en qué municipios, etcétera. Y el contexto geográfico me va a permitir precisamente a mí automatizar todo este proceso para que quede ya todo en una inteligencia artificial y ya nada más me dedique después, posteriormente, a hacer un análisis exploratorio que me permita detectar las tendencias, los hallazgos, los famosos insights y posteriormente pues la visualización de datos. Entonces, vamos a comenzar explicando, aquí he puesto este tweet original que fue publicado por Jean-Luc Mélenchon, que pues le da pues un voto, ¿no? De confianza, sí, una manera de un espaldarazo a AMLO en ese momento. Y lo primero que nosotros hacemos aquí, este es el tuit original que ven ustedes en la parte derecha superior y aquí la tengo ya en texto con la fecha y lo que hacemos primeramente es lematizarlo, que no es otra cosa más que llevar a la raíz las palabras que están conjugadas, quitar algunas palabras vacías o nulas que no tengan relevancia para nosotros y entonces este tuit original queda ya transformado en este otro tuit. Entonces, quiero que pongan especial atención en este, que dice Francia, saludar, amor, pueblo mexicano, acerca, triunfo, bla, bla, bla. Ahora viene la primera parte interesante, que es utilizar un clasificador bayesiano, que es del área de Machine Learning y también del área de minería, donde yo lo que voy a hacer es precisamente tener esta publicación y de acuerdo al conjunto de palabras que la describen, yo voy a poder clasificarla pues con alguna categoría, que en este caso esta categoría es un mensaje de apoyo internacional. Puede ser que otra publicación se clasifique como crítica, otra publicación se clasifique como positiva, otra clasificación, perdón, otra publicación se clasifique, ¿sí? Como ataque a un partido político o ataque a un cierto adversario. Entonces, en este sentido, nosotros ya tenemos un primer paso clasificando los tweets. Ahora viene otra cuestión bien interesante que es caracterizar el discurso. Estoy trabajando con este mismo tweet para que no nos perdamos, el tweet original aquí de la parte derecha superior, y luego ya lo clasifiqué con este clasificador bayesiano del área de Machine Learning, que ya le dijo, es un mensaje de apoyo internacional. Ahora, ¿qué sigue? Tomarlo y luego agruparlo con algoritmos de LDA y de K-means, que también son del área de Machine Learning, pero básicamente lo que va a hacer este algoritmo de clustering es caracterizar el discurso. ¿Qué significa eso de caracterizar? No es otra cosa más que describir lo que la gente está hablando. Supongamos que yo les pido
que me describan o que se describan a ustedes mismos, ¿qué van a hacer? Pues van a utilizar a lo mejor términos, adjetivos, van a utilizar a lo mejor referencias a el peso, a la estatura, a la complexión, porque no estamos dando ninguna referencia acerca de cómo quiero que me describas. Lo mismo va a pasar en Twitter. Entonces, si yo caracterizo el discurso, van a ver que aquí, como en el ejemplo que les estoy mostrando, tengo algunos hallazgos. ¿Qué quiere decir? Miren qué interesante. Lo que encontramos es que la gran mayoría de tweets que apoyaban a Manu tienen la palabra triunfo, como segundo término tienen la palabra pueblo, la palabra resurgimiento en tercer lugar, nación, esperanza, y así hay muchos hallazgos que a mí me permiten identificar entonces que cuando yo vea este conjunto de palabras en algún tweet o algunas de estas palabras en un tweet, entonces yo ya sé que se trata de qué, de un mensaje de apoyo. Lo mismo va a ocurrir si las palabras se refirieran a una crítica, si las palabras se refirieran a un ataque, si las palabras se refirieran a una defensa. Entonces, el conjunto de palabras caracterizan el discurso, es decir, lo describen y nos dicen cuáles son las características esenciales para que nosotros podamos identificar de manera muy, muy clara que ese mensaje es de apoyo y que no es un mensaje que no es político o que es un mensaje que es de ataque. No, ya los puedo agrupar e identificar de manera muy clara. Por eso aquí se ven en la figurita de manera representativa en verde, en color azul, en color rojo, cómo esos grupos pertenecen o esos tweets pertenecen a esos grupos y entonces ya quedan clasificados dentro de esos grupos y a mí me permite entonces algo bien interesante, que el algoritmo después ya nada más tiene que ir y buscar estas palabras y entonces ya sabe que si tienen todo el conjunto de palabras, casi puede adivinar, ¿sí? Por así decirlo, entre comillas, casi puede adivinar y decirme, si tiene estas 5 palabras, es un mensaje de apoyo internacional o es un mensaje de apoyo nacional. En fin, no quiero profundizar mucho aquí en esto, estoy poniendo únicamente un ejemplo que me permite ilustrar lo que estoy diciendo. Obviamente hay muchos detalles adicionales aquí que podríamos discutir, pero ahorita con lo que quiero que nos quedemos es que este algoritmo, esta pequeña técnica de inteligencia artificial, me permite a mí describir el discurso y entonces el algoritmo después ya puede ir y recibir otros tweets y entonces identificarlos, clasificarlos y decirme, este tweet es un mensaje de apoyo o este tweet habla de un ataque, etcétera. Entonces, ya que tengo todo esto, pues lo que sigue ahora es precisamente unirlo con la geografía, plasmarlo en mapas, extraer información geográfica y mostrar estos patrones, que eso es precisamente lo que vamos a hacer ahorita en estas siguientes slides, que ya es la parte interesante, o al menos para mí, de la parte motivacional que les mostré. Pues ahora, ¿qué encontramos, no? ¿Qué fue lo que se halló? Que no sean simplemente indicadores estadísticos, que haya algo más. Y yo espero que les resulte de mucho interés la parte de los memes, porque es algo muy, muy interesante. Entonces, en este sentido, quiero que vean en este mapa, analizando la reacción social, aquí ya pasamos a una etapa donde no solamente nosotros aplicamos la técnica de Machine Learning para conocer de qué habla el tweet, sino también para saber cómo fue tu reacción con respecto a un tweet. Basado en esa reacción positiva, neutral, negativa, de rechazo, nosotros podemos ir identificando de primera mano o de primer paso, mejor dicho, ¿cuál sería tu tendencia o tu intención de voto? Por supuesto, esto no podría garantizar que si tú estás hablando negativamente de un cierto candidato, entonces vas a votar por su inmediato rival. En este caso, lo único que estamos haciendo es un primer paso. Queremos saber, por ejemplo, dónde son neutrales con respecto al partido independiente, a un partido o a un candidato independiente. ¿Cómo son con respecto a un partido como Morena o como el PAN o como el PRI? Entonces, una vez que tenemos eso, sigue la siguiente parte interesante. Nosotros teníamos que estar analizando todos los tweets a lo largo del tiempo. Aquí les estoy mostrando en esta gráfica el mes de junio de 2018, ¿sí?
con la actividad electoral de opinión después, sí, de la jornada electoral y usando diferentes hashtags. Si ustedes ven, quiero resaltar aquí lo que aparece en la gráfica en medio en color rojo, bueno, un poco rosa se ve, es que hubo más de 30,000 tweets el día del último debate. Es decir, que si nosotros observamos a lo largo del tiempo, desde el 1 de junio hasta el 30 de junio, pues sí hay una gran cantidad de tweets, pero vemos que en específico ese día del debate, pues bueno, fue tremenda la reacción que hubo. Y obviamente aquí, esta gráfica que yo les muestro, nada más me estoy refiriendo hacia el número de registros en cuanto a tweets. No quiero decir que en estos días pues no había tweets, sino que nada más me estoy concentrando únicamente con respecto a los candidatos presidenciales. Bien, eh, otra gráfica interesante es esta que les muestro aquí, que empieza desde marzo y hasta junio 12. Pero fíjense lo que ocurre si vemos en la gráfica cómo es la frecuencia del discurso, es decir, qué tanto está hablando la gente. Aquí nada más me interesa saber qué tanto está hablando, no tanto de qué habla, pero es impresionante ver cómo en los debates prácticamente los picos son muy similares, o sea, hubo un disparo enorme, una discusión enorme en Twitter. Cabe señalar que Twitter es la red social que más, digamos, adeptos políticos tiene. No ocurre lo mismo en Facebook, no ocurre lo mismo en Instagram, aunque también ya estamos observando que en Instagram se va a posicionar seguramente para el 2024 como la red que nos permita tomar también cierto tipo de decisiones y que nos va a permitir también descubrir hallazgos. Pero bueno, regresando a mi gráfica, quiero hacer, pues destacar algo bien importante. Lo que he señalado ahí con flechitas amarillas dice ahí detonadores de memes. Algo que ocurrió y que, aunque implícitamente nosotros lo podamos ver, verlo aquí en la gráfica es algo muy interesante, ver que prácticamente los debates fueron fábricas de memes. Durante los debates se genera una gran cantidad de memes, la cantidad de reacciones me permite a mí conocer intención del voto. ¿Cómo es eso? A ver, entonces, vamos a ver, ¿cuál es el tópico más hablado en las elecciones en Twitter? De acuerdo a lo que nosotros estuvimos trabajando, pues bueno, miren, si ven ahí, tenemos corrupción con 1,000,000, después violencia, economía, fraude electoral, relaciones México-Estados Unidos, educación y por último, inequidad social. ¿Sí? Estamos hablando de 3 millones de tweets del 30 de marzo al 2 de julio, que fueron los que nosotros estuvimos procesando. Por supuesto, la red social tuvo muchísimos más, pero para este experimento, estos fueron los que nosotros estuvimos trabajando. Algo bien interesante, no sé si ya lo detectan, que ya descubrimos aquí cuáles son los temas que son de interés para las personas. Entonces, ¿qué creen? Pues que los memes fueron construidos también con base en todas estas temáticas. Es decir, no vamos a hacer un meme de inequidad social si no queremos que el impacto sea muy grande, ¿sí? Y esto es pensando nada más en los datos que nosotros hemos analizado, que observamos precisamente eso. Entonces vamos hacia adelante. Quiero también aquí mostrarles cómo vamos a ir aprendiendo geográficamente a través de saber qué tweets, por ejemplo, hay acerca de AMLO por horas. Aquí he puesto el número de tweets. Está claro que Tabasco, pues, es el estado que siempre estuvo muy activo, pero había otros estados que también tenían alguna frecuencia de tuiteo y que a nosotros nos llamó la atención porque no fueron precisamente estados que en un principio se mostraran con una tendencia a favor de AMLO. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que aprender de estos hotspots, de estos puntos donde se genera mucho tráfico en Twitter? Lo que queremos aprender no es solamente el discurso o los temas de los que está hablando la gente, sino la geografía y el alcance que tiene precisamente ese discurso y cómo se puede replicar en otras zonas, que eso fue algo que fuimos descubriendo conforme fuimos avanzando en la investigación. Déjenme mostrarles esta tabla donde nosotros ubicamos los siguientes hashtags y van a observar cómo hay ciertos hashtags que, pues bueno, se vuelven tendencia, se vuelven tendencias, se vuelven trending topic, pero en el caso del meme, el alcance en kilómetros, hablando geográficamente, detectamos algunos que tenían alcance hasta de 3,000 kilómetros, es decir, prácticamente
podrían cubrir desde Quintana Roo, pues hasta Tijuana, ¿no? Sin problemas, ¿no? Entonces, en este sentido, había otros que si ustedes ven ahí, por ejemplo, AMLO, ¿por qué lo tengo ubicado como alcance de 30 kilómetros y luego de 10 kilómetros? Porque dependía también no solamente de la etiqueta, sino de la geografía del lugar. Había lugares donde AMLO tenía un alcance de 10 kilómetros y había lugares donde el mismo hashtag de AMLO tenía un alcance de 30 kilómetros. Entonces eso nos hace ver que no basta con tener el hashtag, también tenemos que tener la parte geográfica para saber que AMLO no tiene el mismo valor en Tabasco que en Chihuahua o en Veracruz, ¿sí? Entonces, en este sentido, vamos a seguir avanzando con estos tópicos, ¿sí? Y vamos a ver ahora en este mapa lo que nosotros tenemos con respecto a intención del voto en redes sociales desde febrero y hasta marzo del 2018. De acuerdo al análisis que hicimos, de acuerdo a intención del voto únicamente en redes sociales, nuestro pronóstico en ese momento, si ustedes lo observan, era que 28 estados de 32 los ganaría AMLO. Como ya sabemos, pues al final del día terminó ganando 31. Pero es muy interesante observar qué ocurría aquí. Y si ustedes ven los que aparecen entre morado y azul, allí había, pues en el norte, obviamente, una mayor rivalidad, una lucha forzada, un encuentro bastante parejo, que era muy difícil ahí pronosticar o saber, pues, hacia dónde iba a ir, en este caso, la tendencia electoral. Podía inclinarse hacia AMLO, podría inclinarse hacia Naya, y aquí ya no incluimos a los de los otros, pues, obviamente, adversarios o, en este caso, candidatos porque nos permiten a nosotros ilustrar nada más estos dos punteros cómo se estuvo comportando la elección en redes sociales. Obviamente, pues el pronóstico que nosotros aquí tenemos, eh, pues estuvo cerca, ¿no? Cerca de lo que fue la realidad. Pero lo que es más interesante es saber, si ustedes ven aquí en rojo, pues todo el sur prácticamente lo tenía ganado AMLO, que eso ya es bien conocido y eso no es nada que digamos, pues ¿qué descubriste? ¿No? Pues eso ya lo sabíamos. No, lo interesante es saber cómo haces entonces que todo esto también se tienda a tu favor, que se haga pues de color rojo. Pues bueno, quiero que vean esto. Estos son algunos de los memes que tuvieron relevancia. Solamente seleccioné algunos, no quiere decir que sean los más importantes, pero sí para llamar la atención en el sentido de que cuando un meme era bastante retuiteado en un cierto lugar, podía alcanzar impactos en otro y entonces vendría la parte interesante. Cuando empieza a haber ciertos memes, empezamos a ver que también la intención del voto empezaba a cambiar. Cabe señalar aquí que ustedes me pueden preguntar, ¿y cómo es que analizaste los memes? Bueno, en realidad los memes hicimos un proceso semiautomático. Tomamos la imagen, el texto que lo acompaña y también de manera manual nosotros pasamos el texto que hay involucrado dentro del meme a un campo de texto para poderlo analizar con técnicas de procesamiento del lenguaje natural. Pero si ven, entonces los memes, hay ciertos memes, cierta temática que se ve reflejada en ciertas zonas geográficas del país donde tiene más impacto. Un meme que tiene mucho impacto en el sur puede ser que no tenga el mismo impacto o que tenga nulo impacto en el norte. Entonces, quiero también destacar aquí algunos patrones. Estos son los datos que ustedes están viendo ahorita en esta tabla del lado izquierdo, son los datos que se tienen de manera, pues, oficial con respecto a las encuestadoras, con respecto a la web, bla. Y vemos cómo estaba, por ejemplo, Baja California o Chihuahua con respecto a 2012, con respecto a AMLO, la preferencia electoral. Y en el 2018, cómo subió, cómo logró, por ejemplo, en el caso de Baja California o de Chihuahua, prácticamente duplicar o en algunos casos hasta triplicar el porcentaje en este caso. Ahora, vamos a ver del lado derecho en la tabla, las redes sociales, el tópico era intención del voto, pues obviamente ya sabemos que Tabasco iba a estar en el top 10, pero llama la atención que se fueron sumando otros estados que no eran precisamente, pues, partidarios, en este caso, o con intención del voto de AMLO,
pero que también empezaron a aparecer y que ya eran del norte en esta tablita. Entonces, continuando con esto, con estos hallazgos que les estoy compartiendo, he puesto aquí del 1 al 5 en la parte superior los términos o las palabras que más hicieron que se incrementara el discurso acerca de AMLO y que lo que hemos seguido observando geográficamente en el 2018, qué estados eran de los que hablaban precisamente de estos términos, qué estados empezaron a hablar ya en el 2019 y qué estados en el 2020. Llama mucho la atención, en este caso estoy poniendo únicamente el top 5, pero llama mucho la atención que prácticamente no se repite ninguno de estos estados. Digo, cabe señalar aquí que no es de nuestro interés saber si están hablando mucho de AMLO, si están hablando poco, o si están hablando bien, o están hablando mal, o están hablando bien de Anaya o de algún otro candidato o de algún partido político. Lo que queremos destacar aquí es el hallazgo geográfico. Si vemos nada más socialmente con los hashtags, vemos que sí se repite, ¿no? Cierre de campaña, cierre de campaña, cierre de campaña aquí arriba en la parte superior 3. Pero si lo veo geográficamente, el comportamiento es totalmente distinto. Entonces, este es un hallazgo que a mí me permite afirmar que incluir la geografía te permite ver de mejor manera cómo se está comportando la elección o en este caso la intención del voto y más interesante aún, averiguar por qué. Entonces, estos hallazgos que les voy a compartir también es que cuanto más tweets acerca de AMLO había, más rápido se incrementaba el número de sus seguidores. Y curiosamente esto ocurría cuando había más memes. Incluso, pues después de no hacerlo muy bien en los debates, o al menos en lo que se difundía en los medios, y lo que el Vox Populi decía contra los otros candidatos, y pues incluso de suscitar estas controversias, ¿no? Entonces quiere decir que en la red social había ciertos actores o había ciertos rasgos geográficos que hacían que este comportamiento se incrementara en lugar de que ocurriera lo que tradicionalmente había estado como el status quo en esta área, es decir, que si había una mala participación en un debate, pues era puntos malos para el candidato, etcétera. No, aquí parece que sucedía a la inversa, utilizando ¿qué? Un meme. Entonces, en este caso, miren, aquí les muestro que cuando hay un meme, pues el impacto, ya lo dije, es de mayor alcance. Pero ¿cómo es que es de mayor alcance? Ah, pues si está asociado a un personaje o si está asociado a un deporte, ¿sí? O en este caso, pues se utiliza un actor, se utiliza el fútbol como término influyente o como en la fotografía, en la imagen, para poder hacerlo, ¿no? ¿Sí? Acá vemos una nube de palabras de las cosas o de los términos que estuvieron muy frecuentemente siendo utilizados en los discursos y que en este caso, pues los memes superan en muchísimo utilizar un hashtag. De hecho, el meme como tal, pues podríamos decir que es el que permite, pues, inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro, dependiendo de cómo sea el mensaje implícito que trae el meme, ¿sí? Aquí quiero mostrarles en este mapa, de manera muy particular, cómo este tuit del primer debate presidencial, cómo se replicó o empieza en un cierto estado del sur, pero también alcanza ya impacto en el norte. Los otros colores y las otras representaciones que tengo en el mapa hablan de otros memes, pero para no llenar la imagen con demasiados memes, quise puntualizar este caso que es el más representativo y cómo eso fue haciendo que precisamente la intención del voto fuera cambiando, al menos en el análisis que estamos haciendo. Entendemos que estamos haciendo una evaluación desde un único punto de vista o desde tres puntos de vista, que sería el social, que sería el geográfico y obviamente el que nos da el área de procesamiento del lenguaje natural a través de englobarlo en una inteligencia artificial. Entonces, no queremos decir con esto que vamos a suplir los mecanismos de indicadores, de encuestadoras y todo las métricas que ya se conocen con respecto a elecciones, pero sí mencionar que esta área, que es nueva, que permite un nuevo nicho para analizar la información y para poder entender
por qué se tiene un éxito o no. Es decir, que si nosotros hacíamos que la información que había en un meme la poníamos en un tweet y observábamos cómo se comportaba o la buscábamos en los tweets, veíamos que no tenía el mismo impacto que cuando iba acompañada del meme. Aunque implícitamente el mensaje era el mismo, en realidad el vehículo de alta velocidad era el meme. El meme es el que permitía ir en avión y literalmente el hashtag ir en tren o ir en automóvil. Así lo veo yo haciendo esta analogía, eso es lo que nos representa a nosotros. Ahora, ¿qué patrones descubrimos en este discurso? Bueno, pues cuando hablamos de medios y de cuentas verificadas en Twitter, es decir, periódicos, canales de televisión, personajes públicos, etcétera, nosotros vemos que de lo que hablaban eran propuestas de campaña, había líderes de opinión, analistas, logros de campaña, candidatos, casos de corrupción, partidos políticos, programas sociales. Pero si ustedes ven en la tabla del lado derecho, en los usuarios, el ciudadano de a pie, como tú o como yo, lo primero que aparece son memes. Después actores políticos. En siguiente, errores en campaña y candidatos, casos de corrupción, partidos políticos y hasta el final, transparencia. Esos son los patrones o la frecuencia de palabras, de discursos que nos permiten a nosotros afirmar que las personas en redes sociales hablan de esto. Esta es, digamos, su temática de interés. Aquí estoy mostrando solo algunas, ¿sí? Y bueno, los memes, pues tienen, ya lo dije, un alcance, ¿qué? Interestatal. Las publicaciones, por ejemplo, de obras a realizar o de campaña, pues son más a nivel de estatal. Las publicaciones de ataque son más a nivel de ciudad, no alcanzan, pocas son las que alcanzan un nivel estatal. Y lo que sí es muy interesante es que realizar tweets con frecuencia y de inmediato, al subir cualquier trending, como los de los debates, permite posicionarse muy bien. Los segundos aquí son vitales, ¿sí? Perder 5 o 10 minutos prácticamente es perder la oportunidad de posicionarse en la tendencia electoral. Y hay que también conocer cuáles son las zonas y los horarios donde la tendencia no es favorable y hay que utilizar un personaje neutral o un personaje que tenga arraigo en ese lugar que le permita al candidato pues atraer un mayor número de tweets, ¿no? Eso también es ya conocido en este ambiente electoral, es algo que los ciudadanos de a pie lo observamos, que no es algo así como que, wow, pues qué gran descubrimiento. Pero es interesante ver que algunos de ellos se replican en las redes sociales. Bien, como conclusiones, las aplicaciones con inteligencia artificial, geográfica y social nos permiten a nosotros descubrir patrones, pueden ser muy útiles en estos temas electorales y en cualquier otro tema. Nosotros las hemos utilizado para detección de delitos, las hemos utilizado para temas de salud, las hemos utilizado también para analizar cuestiones académicas de impacto en publicaciones. Nos permiten conocer las demandas de población en este caso de político, nos permite no solo saber el discurso, sino nos permite saber, como ya lo mostré en una de las láminas, cuáles son las demandas de la población y así poder definir la agenda de la política pública. Vamos a ir primero por alcantarillado, vamos a ir primero por alumbrado público, vamos a ir por seguridad, vamos a ir por salud, no lo sé. Eso es algo muy interesante que se tiene que seguir analizando y que la integración de estos datos abiertos y sociales es posible, pues cuando nosotros asociamos el tiempo y el espacio con estas técnicas de inteligencia artificial. Y para rematar, pues la geografía nos permite conocer estas variables que no fueron observables a simple vista, ¿sí? Y bueno, yo con esto cierro mi participación, les agradezco mucho y espero tengan algunas preguntas y si no es así, que la información que les he proporcionado les sea de utilidad y a quien desee incursionar en estas áreas del ambiente geográfico y de la inteligencia artificial, pues en nuestro laboratorio de inteligencia geoespacial y cómputo móvil son bienvenidos y ahí tenemos un área de licenciatura y un área de posgrado. Estamos en UPITA, en el Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, pues muchas gracias por su tiempo, por su atención
y esperando que todos se encuentren bien en casa durante esta época de contingencia. Y pues a pesar de que las circunstancias son difíciles para todos, hay que mantener el espíritu muy en alto. Muchas gracias a todos. Gracias de verdad.